¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a nuestro programa de capacitación continua. Hoy estaremos trabajando el tema lectura lúdica, un acercamiento hacia la lectura por placer. Acompáñenme. La lectura es una actividad polémica a la hora de relacionarla con los pasatiempos y el ocio. Aunque hay muchas personas que aman leer, hay otras muchas más que rechazan la lectura como una actividad aburrida. Al indagar un poquito más alrededor de las personas en relación a su gusto por la lectura, no es extraño encontrar que muchas de las personas que aman la lectura tienen o han tenido una persona que ha modelado la lectura como una actividad positiva. Además, son personas que regularmente han tenido contacto con la literatura desde muy temprana edad y sus experiencias en torno a leer están vinculadas con emociones agradables y momentos significativos. Al lado opuesto, las personas que parecen no disfrutar la lectura han tenido poco o casi ningún contacto con ella a través de figuras significativas en su etapa infantil. Con regularidad encontramos personas que han tenido dificultad con el aprendizaje de la lectura o que han aprendido bajo circunstancias poco amenas y hasta incluso muy rígidas, viviendo experiencias en torno a la lectura, a diferencia de las primeras, poco agradables o incluso a veces tormentosas. Podemos concluir entonces que el primer acercamiento con la lectura marca significativamente nuestro gusto por leer. Y aunque hayan excepciones con personas que a lo largo de su vida redescubren el amor por la lectura, podemos decir que al ser las encargadas de iniciar a los niños en el mundo lector, las maestras preescolares somos el peso que inclina la balanza entre los niños y su gusto por leer. La lectura es una habilidad humana que nos sirve para descifrar información, ideas, emociones y pensamientos que han sido transmitidos mediante algún tipo de código. Es una habilidad exclusivamente humana, como lo es el lenguaje, y al igual que este se da en 3 dimensiones, si se recuerdan cuando platicamos acerca del desarrollo del lenguaje. Estos son la lectura gestual, cuando leemos o interpretamos los gestos de los demás, la lectura verbal, cuando logramos entrever en las palabras significados que no se transmiten en forma literal, y la lectura cuando decodificamos signos y símbolos escritos. Por lo tanto, para leer no es absolutamente necesario decodificar grafismos o letras, solamente se requiere tener la capacidad de interpretar la información y comprenderla, dándole un significado. Por ende, la lectura puede introducirse desde muy temprana edad. Los niños y las niñas alrededor del año ya son capaces de comprender palabras que describen su entorno inmediato, como mamá, papá, comer, saltar, corro, ¿verdad? Actividades que ellos normalmente hacen en su vida cotidiana. Las canciones, las rimas, los juegos de cadencia verbal, los trabalenguas, son algunos acercamientos a la lectura que se pueden iniciar desde la casa a esta temprana edad. Entre los 2 y 3 años, que son las edades de los niños más pequeños que entran al sistema escolar, son capaces de comprender entre 200 y 300 palabras. Además de las muestras literarias anteriores, como había comentado ya, las canciones, las rimas, los juegos, los trabalenguas, el cuento va a ser la clave para interesar al niño en el jardín de infantes en la literatura en forma positiva. Recordemos entonces o platiquemos un poquito acerca de la fantasía y la imaginación, que es tal vez la clave para que el niño se enganche con la literatura. La literatura, en especial la infantil, va a tener siempre inevitablemente un componente fantasioso. Los cuentos infantiles siempre se conectan con la capacidad de la imaginación de los niños y las niñas, y esta conexión es parte fundamental del juego de leer. Recordemos que los niños en esta edad están en estas edades, ¿verdad? Desde los 2 a los 7 años de edad, están manejando dentro de su pensamiento el juego simbólico. Entonces, el niño y la niña, en especial de los 2 a los 6 años, necesitan ese componente fantasioso, porque la imaginación es la base del juego, que es la herramienta que utilizan los niños para aprender. A través del juego y la literatura, los niños y las niñas aprenden todo sobre la vida, en la manera en la que se transmiten, por ejemplo, los valores, la amistad, la valentía, la honradez, el temple, la perseverancia, están representados en la literatura infantil. Pero además se aprende acerca de la convivencia social, de las ciencias, de matemáticas y de todo lo que es importante.
Además, la fantasía estimula la imaginación, que pone en acción diversos centros nerviosos del cerebro que se activan simultáneamente, favoreciendo también el desarrollo del sistema nervioso central y con ello la madurez de las áreas perceptivas, cognitivas y afectivas, que si se recuerdan, habíamos explicado en temas anteriores que el desarrollo de estas áreas es completamente significativo para el desarrollo cognitivo del niño, para su aprendizaje futuro y para su éxito escolar. Nos vamos a conectar un poquito con lo que ya habíamos hablado acerca del desarrollo del lenguaje. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para poder entender por qué la lectura es tan importante. Como recordamos, la lectoescritura es el último escalón del desarrollo del lenguaje. Antes de aprender a leer, los niños necesariamente van a necesitar alcanzar la madurez de los centros perceptivos y motores del cerebro, haber desarrollado adecuadamente su lenguaje productivo, que es la capacidad de transformar lo que el niño piensa en palabras que él va a expresar en forma verbal, haber desarrollado su lenguaje expresivo, teniendo en cuenta que los fonemas como la R, si se recuerdan, pueden ser un reto a estas edades tempranas y va a ser completamente esperado que el niño, incluso en preparatoria, o sea, en la sección de 6 años, todavía no la pueda pronunciar, y haber desarrollado su lenguaje comprensivo. Estos cuatro aspectos son fundamentales para que el niño inicie su proceso de lectoescritura. Por lo tanto, si bien aprender a leer es un proceso que va a iniciar alrededor de los 5 años, antes de esa edad, el contacto con la lectura es indispensable porque va a ser uno de los principales agentes que va a desarrollar todas las habilidades de estos 4 componentes que acabo de mencionar. El acercamiento temprano hacia la literatura, como mencionamos, desarrolla la percepción a través del estímulo de la imaginación. Además, va a favorecer la comprensión del lenguaje porque introduce nuevo vocabulario de forma lúdica. El vocabulario que a través del juego de roles los niños y las niñas van a utilizar activamente todo el tiempo. O sea, es un vocabulario que los niños van a poder aplicar en su vida diaria y cotidiana. También es fuente de estimulación para el lenguaje productivo cuando el niño se involucra en el cuento y luego repite sonidos onomatopeicos o frases pegajosas practicando su pronunciación. Y no menos importante, favorece también el lenguaje expresivo. Las canciones, los poemas, los trabalenguas, las adivinanzas son muestras literarias que utilizamos para desarrollar la expresión verbal. ¿Cuáles son esas etapas entonces en que se va a desarrollar ahora sí esa etapa de lectoescritura? Recordémonos que antes de esta etapa de lectoescritura, hasta llegar a los 5 años aproximadamente, pues lo que vamos a desarrollar es la lectura el vocabulario gestual o el lenguaje gestual y el lenguaje verbal. Ahora vamos a hablar de las etapas de cómo se va a desarrollar ese lenguaje lectoescritor. Se distinguen en el proceso del desarrollo lector 4 etapas. Primero es la lectura emergente o prealfabética, que se va a dar desde los 0 hasta los 5 o 6 años de edad. En esta etapa los niños y niñas tienen contacto con la lectura a través de las personas que les rodean. Ellos van a observar y van a imitar la lectura de otras personas. Por ejemplo, no es raro ver a un niño o una niña con un libro que está al revés y contando una historia como que si estuviera leyendo el libro. Por supuesto, ellos no saben todavía de lateralización, entonces ellos no van a comprender que los símbolos están de cabeza, pero es algo muy común de ver. Se llama emergente porque está empezando a desarrollarse. Lo primero que se adquiere es el concepto de leer. Los niños y niñas entienden que los símbolos escritos en la hoja de papel tienen un significado, aunque no lo conozcan. Esto obviamente si el contacto con la literatura y con la lectura ha sido constante y efectivo. Es decir, si los niños tienen a alguien que les esté modelando constantemente cómo se lee, los niños van a interpretar rápidamente que todos esos dibujos que aparecen en los libros son o tienen algún significado. Además, también van a hacer el interés por la lectura y se establece la relación entre la lectura
y el placer o el juego, porque el niño empieza a sentir placer cuando le leen cuentos, cuando le leen historias, cuando leen poemas, ¿verdad? Y esa relación afectiva también con la persona que le lee, porque es un momento pues muy íntimo. Por ejemplo, la lectura de todas las noches que puedan hacer los papás cuando el niño ya va a dormir, es un momento especial para el niño y va a adquirir ese carácter emocional y se va a grabar en el cerebro del niño como una actividad placentera. La lectura inicial o alfabética, que es la segunda etapa del desarrollo lector, en la que los niños y las niñas entre los 6 y los 10 años de edad van a iniciar el proceso de decodificación a través de la introducción de los fonemas y grafemas propios del lenguaje o del idioma materno. Recuérdense que no todas las lenguas tienen los mismos signos y símbolos para escribir. Al inicio de esta etapa, los niños y las niñas se divierten decodificando palabras y adivinando, ¿verdad? Adivinando los significados. La literatura, especialmente aquella que se utilizan frases repetitivas o historias predecibles, con textitos cortos que permiten practicar en un proceso de ensayo y error las habilidades de decodificación que van desarrollando, son muy importantes en esta etapa. Al ir acercándose al final de esta etapa, los niños y las niñas van a adquirir velocidad, exactitud, ritmo, entonación y comprensión de lectura. Durante toda la lectura inicial es importante permitir a los niños y niñas tener contacto directo con los libros. Mientras más se les permita, mayor va a ser su interés por aprender a leer y su independencia en el momento de lograrlo. Y luego está la última etapa, que es la lectura establecida. En esta etapa los niños y las niñas de 10 a 12 años afianzan su lectura y esta adquiere un carácter independiente. La lectura ya es una herramienta de estudio, por ejemplo. En esta etapa la literatura es importante para afianzar el proceso lectoescritor y estimular capacidades de la comprensión de lectura. Estas destrezas se van a ir desarrollando desde la etapa emergente, pero en esta etapa es cuando adquiere un nivel de independencia que le permite a los niños leer otros documentos con plena y suficiente comprensión. Por ejemplo, los libros de texto en donde vienen cosas de historia, cosas de geografía, componentes de ciencias, ¿verdad? Que ellos ya van a ser capaces de comprender. Las estrategias y técnicas de estudio se pueden introducir en esta etapa. Otros materiales de lectura que se pueden introducir son las revistas, los cómics, las biografías cortas y la lectura de cuentos largos estructurados en capítulos con lenguaje propio para su edad. Y la última etapa, que realmente no se considera como una etapa escolar, sino que es más bien un proceso como de desarrollo de los, pues ya más autónoma, como lo dice su nombre, y que va a depender de cada persona, se da más o menos alrededor de los 12 años en adelante, y es el proceso de lectura formal que adquiere ya un carácter personal. Aquellas personas que desarrollan el gusto por la lectura van a encontrar en ella una forma de entretenimiento. Otras van a encontrar en la lectura una herramienta para el conocimiento y aun cuando no sea su principal fuente de placer, pues van a desarrollar destrezas de comprensión, análisis y síntesis que son necesarias para encontrar en la lectura una fuente de información y de cultura. En esta etapa en la que nos encontramos todas nosotras, ¿verdad? Una de las características es el poder compartir la lectura. La maestra jardinera debe cultivar su gusto por la lectura, modelar a sus alumnos y transmitir el gusto y el placer por leer a través de convertirse en una maestra cuentacuentos. ¿Qué es entonces una maestra cuentacuentos? Dentro de todos los roles que tiene la maestra preescolar, uno de los más importantes, si no es el que más importante es el de maestra cuentacuentos. Aunque para algunas maestras parece ser una tarea natural, para otras no lo es y se hace necesario que practiquen para poco a poco ir desarrollando las habilidades necesarias para impactar en los niños y las niñas a través de la lectura de historias. ¿Qué habilidades tiene que tener una maestra cuentacuentos? Primero, y la más importante, imaginación y creatividad. La maestra cuentacuentos tiene la habilidad de transmitir imágenes con sus palabras. Despierta en los niños y en las niñas de forma inmediata la creatividad y es capaz de transportarlos a través de la lectura a mundos llenos de fantasía. El vocabulario extenso, porque una maestra que cuenta cuentos tiene que poseer un alto nivel de vocabulario y se debe expresar correctamente en su pronunciación. También tiene un don de palabra porque puede improvisar en la marcha de la historia cambiando detalles para convertir historias que son conocidas
en nuevos mundos de posibilidades, mostrando que no siempre sucede lo que esperamos. También se puede adaptar las historias a la conveniencia para transmitir el mensaje que se desea. Algunas veces, por ejemplo, tomamos un cuento de base para poder introducir un tema dentro de las diferentes áreas de desarrollo. Entonces, esa capacidad de adaptar los cuentos, las historias, los poemas a nuestra conveniencia para poder impactar en el niño también es bien importante en la maestra cuentacuentos. La expresión y la entonación de la lectura, como dijimos, que no es solamente decodificación de letras, también tiene que transmitir expresión y gestos que complementan la lectura, por eso la expresión y la entonación son tan importantes. Por supuesto, la voz cuenta, por ello la forma en que transmiten las emociones y las sensaciones de los personajes van a lograr mantener o no la atención de los espectadores, en este caso los chiquitos. El gusto por la lectura, que no se puede apartar de la maestra cuentacuentos. Nadie puede leer un cuento si no te gustan los cuentos. El gusto por leer es indispensable para poder transmitir emociones a través de la lectura. Además, solo el que conoce, que disfruta, puede elegir el mejor cuento para su audiencia. Y, por supuesto, la actitud, que una actitud positiva hacia la lectura, siempre va a ser la diferencia entre mantener a la audiencia interesada o perder su atención. La lectura tiene que ser divertida, sin importar la edad. Para que nuestro proceso de leer se convierta en algo divertido, tiene que involucrar dos componentes. Primero, el carácter lúdico o de juego. Y el segundo, la interacción con la audiencia. Si no existe esa interacción con los niños en el momento en el que yo estoy contando un cuento, pues ellos van a perder inmediatamente el interés. En cualquier actividad de lectura, ya sea recreativa o formativa, el carácter lúdico siempre va a estar presente. Aunque el proceso lector en sí mismo se presta para el juego, es importante que la facilitadora o facilitador mantenga siempre un ambiente de diversión, que haga placer en el momento de la lectura, ¿verdad? Y que el niño lo sienta como algo informal o de entretenimiento. En cuanto a la interacción, la participación constante del niño o la niña, especialmente aquellos que están pasando por un proceso de aprendizaje de la lectura, es bien importante. Y hay dos tipos de interacción del espectador en actividades de lectura. Por ejemplo, está la interacción pasiva. En este tipo de interacción, la maestra o la facilitadora va a realizar el proceso lector y va a animar a la participación de los niños a través de actividades como repetir, responder, reaccionar, imitar, imaginar y debatir. Mientras que está también la interacción activa. En este tipo de interacción los niños ya son agentes activos de la lectura, ya decodifican. Entonces, en el inicio del proceso, su participación puede ser complementaria, como cuando el facilitador lee el texto principal y los niños solo leen algunas palabras o fonemas que se repiten en el texto y que ellos, por supuesto, ya reconocen, ¿verdad? También puede ser equitativa cuando los niños ya tienen bastante decodificación y leen tanto texto como el facilitador, turnándose o algunas veces tomando roles de los distintos personajes. O primaria, cuando son los niños los que se encargan de leer y el facilitador solo va a moderar o conducir las actividades. Las actividades para lectores iniciales o prealfabéticos. Vamos a empezar ahorita acá a revisar un poquito qué actividades podemos realizar para cada una de las edades. En este caso vamos a empezar con la etapa que va de los 2 a los 4 años de edad, que es la primera etapa de lectura, que es la lectura inicial o prealfabética. Y quiero empezar platicando un poquito acerca de las características de los niños lectores iniciales. Estos niños se encuentran en una etapa preoperacional o preconceptual del pensamiento, que se caracteriza por la presencia, se recuerdan que lo había mencionado al principio, del juego simbólico, en el que el niño pretende o simboliza sus acciones y son grandes imitadores. O sea, en esta etapa el niño va a pretender, es la etapa en la que el niño imita muchísimo lo que hacen los demás. Su tipo de pensamiento es transductivo o analógico. En pues sus predicciones y conclusiones suceden por asociación. Por ejemplo, si el timbre suena antes de salir a jugar, entonces el niño de estas edades va a interpretar que cada vez que suene un timbre es porque tiene que salir a jugar y lo va a asumir así, ¿verdad? O sea, los niños hacen esas predicciones o esas conclusiones por la experiencia que han ido viviendo.
Su pensamiento es irreversible porque no pueden presentar una situación en dos sentidos a través del tiempo. Por ejemplo, si yo le pido a un niño que clasifique unas figuras por color, él va a realizar la actividad y va a separar perfectamente bien los amarillos, los rojos, los verdes, ¿verdad? Pero si previamente le hago una clasificación, o sea, si yo hago la clasificación, divido los grupos y le pregunto, ¿por qué crees que las figuras están separadas de esa manera? Para él va a ser muy difícil venir y decir, pues porque son de diferente color, o sea, llegar a esa conclusión de reversibilidad de lo que él ha hecho en actividades anteriores, para él va a ser muy difícil. El pensamiento de estos chicos también se caracteriza porque tienen el animismo. El animismo es la característica en la cual le otorgan vida, conciencia y sentimiento a los objetos inanimados. Por ejemplo, ellos piensan que si al muñeco de peluche yo le pego, al muñeco de peluche le va a doler, ¿verdad? O también van a pensar, por ejemplo, que maltratar los juguetes es como estar maltratando a una persona o a un animalito. También tienen como característica el artificialismo, a través del cual piensan que el ser humano es capaz de poseer, controlar y crear todo lo que nos rodea. En esta etapa la interacción del niño en la lectura va a ser complementaria, porque recuérdense que ellos todavía no tienen la capacidad de decodificar. Y pues tenemos ciertas propuestas literarias para niños de 2 a 4 años. O sea, ¿qué puedo yo utilizar para trabajar con los niños de estas edades? Por ejemplo, para niños de 2 años vamos a trabajar libros grandes con ilustraciones y palabras descriptivas. Acá es mejor si no hay mucho texto, sino que si solo aparecen palabras. Por ejemplo, aquellos libros en donde son, por ejemplo, el libro de las frutas. Y es un libro grande donde aparecen imágenes enormes de las frutas y la única palabra es el nombre de la fruta que se está representando. También cuentos con onomatopeyas repetitivas. Aquellas, por ejemplo, como la gallinita cocorocó, que se está diciendo cada poco tiempo cocorocó, cocorocó, y eso hace que el niño ya pueda predecir en qué momento va a venir esa palabra y la pueda ir repitiendo a la par de la historia. También los libros predecibles, que son libros que tienen diálogos que se repiten. Por ejemplo, en esta misma historia de la gallinita cocorocó, la gallinita colorada, como le llaman también, la gallinita va repitiendo el mismo diálogo con diferentes personajes. Por ejemplo, llega con la vaca y le dice que si quiere ayudar a hacer un pastel. Llega con el caballo y le pregunta que si quiere ayudar a desgranar el trigo. Y así va haciendo preguntas repetitivas. Entonces esto sirve para que el niño pueda hacer predicciones más fácilmente, porque recuérdense que ellos van a hacer sus predicciones y sus conclusiones por la experiencia anterior. Como ya lo han escuchado una vez, la siguiente vez que se repite, ellos hacen ese enganche y la tercera vez ellos ya van a saber que viene una pregunta como la que han hecho anteriormente. Los poemas rítmicos con personajes conocidos, canciones, por ejemplo, rimas para jugar, láminas en historias o historias en láminas de secuencias que el niño puede ordenar. Para los 3 años vamos a trabajar todas las mismas anteriores, que se pueden aplicar también para los 3 años, pero aquí también ya podemos incluir libros grandes con ilustraciones grandes y con oraciones o pequeñas oraciones o frases. También cuentos cortos que ya tienen un inicio, un nudo y un desenlace. También cuentos de hadas. El cuento de hadas es muy importante introducirlo en esta etapa del niño, porque el cuento de hadas va a manejar mucho lo de la fantasía, la creatividad, esa parte que es muy importante para el niño de esta edad que está en la etapa del animismo. Los cuentos en verso, como por ejemplo el de Margarita de baile. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en mi alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Por ejemplo, es un ejemplo. O las canciones de cuna. A los 4 años vamos a seguir trabajando todos los mismos que hemos trabajado en 2 y en 3 años, pero además vamos a seguir trabajando cuentos de hadas, cuentos de la vida cotidiana. Aquí ya podemos empezar a trabajar un poquito para que el niño vaya comparando la fantasía con la realidad. Poemas, adivinanzas, acertijos, cuentos musicales en donde se mezclan canciones en la historia, cuentos de nunca acabar y rondas. ¿Qué actividades podemos hacer con los niños
en sus momentos de lectura con los niños de 2 a 4 años. Recordemos que cuando estamos trabajando con los chicos la lectura, vamos a hacer actividades antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito de ideas de qué hacer antes, durante y después de leer con los niños de 2 a 4 años. Por ejemplo, antes de leer podemos trabajar canciones de introducción, podemos conocer nuevos personajes, ¿verdad? A través de títeres o de imágenes, fotografías, ilustraciones. Podemos hacer la práctica de un rol, por ejemplo, si el cuento se va a tratar de un payasito, entonces podemos imitar a los payasos, hablar acerca de los payasos y tal vez pues los chicos incluso se pueden pintar su carita como payasos y actuar como un payaso para poder entrar en el rol del personaje. Ejercicios de praxias que nos pueden o nos vienen muy bien trabajarlos aquí antes de leer porque podemos trabajar incluso sonidos onomatopeicos que van dentro de la lectura pero aplicándolos a la pronunciación. Ejercicios de onomatopeyas que tienen el mismo funcionamiento que las praxias. Ejercicios de movimientos sacádicos de los ojos donde el niño va a ejercitar su movimiento de ojos de izquierda a derecha. Y los ejercicios de seguimiento rítmico, por ejemplo, aquellos en donde los niños tienen que repetir palmadas o movimientos de piernas o movimientos de pies o incluso alguna coreografía pequeña que sirva de repetición. También los ejercicios rítmicos de lectura de imágenes, en donde podemos empezar ya a trabajar la lectura iconográfica, que es una lectura que se va a introducir a través de imágenes en lugar de letras. En nuestros libros ustedes pueden encontrar muchísima ayuda porque hay muchas actividades para trabajar con la lectura iconográfica e incluso dentro de la cajita Montessori vienen las tarjetas de lectura iconográfica. Durante la lectura, que es una lectura que las actividades que van a ir haciendo mientras se van leyendo las historias, el niño puede hacer una lectura complementaria. Esto quiere decir, por ejemplo, que si los chiquitos ya tienen predicción de un cuento predecible, por ejemplo, de esos que se repiten las historias, entonces la maestra puede dejar la frase cortada y el niño repite el complemento. También las predicciones, ¿qué crees que va a pasar? Miren el dibujo, ¿qué creen ustedes que pensó este personaje, verdad? En las inferencias. También ambientación de la historia. Los niños pueden ir haciendo los efectos especiales de la historia. Por ejemplo, si la maestra dice, y sonó un trueno, entonces los niños hacen ¡bang!, ¿verdad? Para poder darle emoción a la lectura. Las reacciones emocionales también, por ejemplo, si la maestra dice, y el osito lloraba, entonces los niños hacen ¡bú!, ¿verdad? Y haciendo todas las reacciones emocionales que aparecen en la lectura. También aconsejar al personaje, por ejemplo, y entonces la gallinita estaba perdida. ¿Qué le dirías tú a la gallinita para que pueda encontrar su casa? Entonces el niño aconseja al personaje en qué hacer. O la alarma de villanos, que este es algo muy común, por ejemplo, en los juegos con títeres, en donde los niños avisan que el villano está en algún lugar de la imagen, ¿verdad? Y le va dando como alarmas al personaje principal. Después de la lectura podemos trabajar juegos con personajes, dramatizaciones, por ejemplo, de roles, la lectura equivocada. Por ejemplo, si yo le cuento al niño un cuento o vuelvo a releer o vuelvo a recontar la historia, pero la cuento con detalles diferentes para que el niño pueda decirme, no, eso no era así, ¿verdad? Y debatir cómo iba la historia. ¿De quién es esto? Por ejemplo, yo puedo tener imágenes que aparecen en el libro de un vestido, de una corona, de un zapato y posterior a eso yo muestro la imagen a los niños y ellos tienen que decirme de qué personaje o a qué personaje pertenecía. ¿Están o no están? Por ejemplo, yo tengo en este caso imágenes de personajes y voy mostrándolos a los niños y ellos me dicen si es un personaje que pertenece a la lectura o si no pertenece. Ponte la corona. Este es un juego en donde, por ejemplo, el niño podemos utilizar ya sea una corona, podemos utilizar una nariz de payaso, unas orejas de león, algo que represente al personaje principal de la historia y entonces el niño puede venir y contar su versión de la historia. El cambio de escenario también, por ejemplo, contar la historia pero en otro escenario diferente. Si la historia, por ejemplo,
o se daba en una ciudad, entonces ahora la historia va a suceder en el campo, por ejemplo. Cambiar el final, el rol del intruso, por ejemplo, yo agrego un personaje a la historia y los niños pueden decir qué rol puede tener ese personaje dentro de la historia. Por ejemplo, si estoy contando el cuento de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, y yo digo, bueno, y entonces también había un conejo sabio que siempre daba buenos consejos. Entonces, vino el conejo y le dijo a Caperucita. ¿Qué le dijo el conejo a Caperucita? Entonces el niño trabaja ese rol. La biografía del personaje secundario, en donde, por ejemplo, puedo contar la vida de otro personaje. Por ejemplo, en el caso, siguiendo el ejemplo de la Caperucita, puedo yo contar cuál era la historia del Lobo Feroz, dónde nació, por qué será que será tan feroz, porque tal vez vivió solito todo el tiempo y su mami y su papi lo abandonaron y entonces él se hizo feroz por eso. ¿Verdad? Entonces podemos ir haciendo una historia en base a uno de los personajes secundarios. O la imitación de personajes también, en donde el niño pues va a ir imitando el actuar de los diferentes personajes. Exploremos ahora las características de los niños entre 5 y 7 años y qué actividades podemos realizar con ellos dentro del proceso de lectura. Por ejemplo, los chicos de 5 a 7 años se encuentran también en la etapa preoperacional, pero ellos ya están en una segunda fase de esta etapa que se llama intuitiva del pensamiento, en la que aún está presente el juego simbólico, pero es más que una imitación. El niño representa situaciones de su vida cotidiana en el juego. O sea, acá ya el niño ya no solo imita lo que hacen los demás, sino que ya toma roles en los que él ya ha estado involucrado dentro de su vida cotidiana. Su pensamiento está dominado por las percepciones inmediatas, debido a que aún le es muy difícil hacer representaciones mentales de las cosas. Por eso el manejo de la organización del tiempo, ayer, hoy, mañana, y conceptos de pertenencia como mío, tuyo o de lugar ahí, aquí, allá, el tamaño para ellos también es relativo, es bien complejo en el primer año de este periodo. O sea, entre los 5 y los 6 años es bien difícil para ellos y se va adquiriendo durante esta etapa. Es bien difícil para ellos, por ejemplo, algunas veces cuando cuentan una anécdota te dicen, es que yo hoy fui a visitar a mi abuelita, o te dicen, es que mañana fue mi cumpleaños, ¿verdad? Y hacen esa relación porque no tienen todavía los conceptos mentales del tiempo y por eso es que les es tan difícil el poder manejar estos conceptos que son totalmente abstractos. Para poder comparar o clasificar, ellos necesitan hacerlo en el plano concreto. Por ejemplo, si yo le digo, muéstrame el grande, ellos tienen que tener ya sea una imagen o un campo de referencia. Porque, por ejemplo, para ellos es muy difícil si tú les dices solo, dime el nombre de un animal grande. Puede que para ellos grande sea su perro que tienen en casa porque es más grande que ellos. Entonces ellos te van a decir, mi perro, porque ellos no tienen todavía la concepción de lo que tú quieres es que dentro de la gama de animales, él te diga un animal que es grande en relación a los demás. Él te va a decir el animal más grande que conozca, porque es lo que él tiene contacto o eso concreto que él tiene en su mente. También para ellos es bien difícil comparar o clasificar. Necesitan hacerlo, además de en el plano concreto, tienen que hacerlo a través de las representaciones con objetos. Si tú quieres, por ejemplo, que ellos construyan una torre y luego construyan una más alta, tienes que darles material concreto para poder decir cuántos bloques más tienen que poner para que sea más alta. Únicamente si tú les haces la pregunta, ellos tienen su torre y tú les dices cuántos bloques más tienes que poner para que sea más alta, para ellos va a ser difícil hacer ese tipo de comparaciones. ¿Cómo es entonces, qué actividades o qué material de lectura puedo trabajar con los niños en esta etapa, dado su proceso de pensamiento? A los 5 años los niños pueden iniciarse ya con libros grandes con ilustraciones y poco texto, pero aquí ya podemos empezar a incluir pequeños párrafos. Los cuentos predecibles siguen siendo importantes, los cuentos de hadas también, los cuentos de la vida cotidiana que van trayendo al niño hacia la realidad para poder hacer este tipo de comparación entre fantasía y realidad.
También las fábulas son muy importantes en esta etapa porque recuérdense que las fábulas van a transmitir muchísimo todo lo que son conocimientos de moral y conocimientos de valores. Entonces el niño ya en esta etapa, a los 5 años, puede empezar a interpretar o a comprender mejor las fábulas y sus enseñanzas. También poemas cortos, cuentos en verso, canciones, rimas, adivinanzas, chistes. Los chistes, por ejemplo, ya en esta etapa, a los 5 años, ellos ya pueden entender mejor los chistes que un niño más pequeño. A los 6 años podemos trabajar todos los anteriores, pero también podemos trabajar libros grandes con ilustraciones grandes y pues alguna historia que ya tenga narrativa. Esto quiere decir que ya puede incluir párrafos un poco más largos. Cuentos de héroes puedo empezar a incluir a los 6 años. Las fábulas, trabalenguas, acertijos, diálogos entre 2 o más personajes, porque ellos ya van a poder llevar la secuencia de quién es el que está hablando. Canciones más complejas, cuentos relacionados con personajes históricos y pequeñas obras literarias. Ya acá podemos encontrar en el mercado historias o libros de lectura que vienen en capítulos que están hechos para niños que están terminando el proceso de lectoescritura, como los niños de 6 años. Y los niños de 7 años pues trabajan todos los anteriores, pero además pueden trabajar biografías, cómics, revistas y periódicos. ¿Qué actividades entonces vamos a tener para los niños de 5 a 7 años antes, durante y después de la lectura? Antes de leer, los niños pueden tener canciones que involucren el sonido de las letras aprendidas, ¿verdad? Juegos sensoriales con letras, ejercicios de lectura rítmica cercana o lejana. Cercana es cuando el niño la va a leer desde su libro de lectura, o lejana cuando la maestra lo va a poner en el pizarrón. Lecturas dinámicas en donde ellos van a ejecutar movimientos al leer. La mecedora, que es una actividad en donde los niños se mueven como en una mecedora para leer palabras del vocabulario básico. Este movimiento va a servir para darle un poco de ritmo a la lectura y la cadencia. Por ejemplo, los niños de esta edad todavía están leyendo muy silábicamente. Entonces, por ejemplo, nos sirve que si ellos van a leer mi mamá me mima, ¿verdad? Ellos hagan este movimiento y digan mi mamá me mima. Entonces eso le va a dar un ritmo y además va a hacer que el cuerpo del niño que necesita movimiento se pueda enfocar en la lectura. Además de eso también tenemos identificación global de palabras frecuentes, en donde dentro de una lectura el niño puede ir identificando ya palabras que él utiliza. Durante la lectura, por ejemplo, los niños pueden tener lecturas de rol, en donde la lectura se va a leer dentro de varios niños, o sea, son varios niños los que van a leer, y uno, por ejemplo, va a ser, si vamos a leer la historia de los 3 cochinitos, por ejemplo, uno va a ser un cochinito, otro va a ser el otro va a ser el cochinito mayor, otro va a ser el lobo, ¿verdad? Y entonces ellos van leyendo los diálogos en relación a cada uno de los personajes. Predicciones, inferencias, ambientaciones, reacciones emocionales, que ya expliqué anteriormente a qué me refiero, y aplicadas también a la entonación. Identificar signos para entonar y detenerse. Por ejemplo, puedo yo pedirles que cuando yo haga una pregunta dentro de la lectura del cuento, si es una pregunta, se puedan aplaudir o puedan pararse o puedan somatar sus pies para que empiecen a identificar la entonación y junto con la entonación vayan identificando el símbolo que significa pregunta. Igual con el de admiración, igual con el punto. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo llegue a un punto en la lectura, todos nos vamos a poner en reposo por 2 y vamos a contar hasta 3, por ejemplo, para poder empezar a dar esa secuencia de que cuando hay un punto tengo que hacer una pausa. Escucha y salta, por ejemplo, identificar sonidos iniciales, medios o finales. Cada vez que yo digo una palabra que empieza con ustedes van a dar un salto, por ejemplo. O cada vez que ustedes escuchan una palabra que termina con A, ustedes van a dar un aplauso, por ejemplo. Me gusta o no me gusta. Entonces, por ejemplo, acá podemos ir, los niños pueden ir calificando las acciones de los personajes con un me gusta o no me gusta, ¿verdad? Que son actividades que ellos pueden ir relacionando para poder encontrar
Situaciones de valores, por ejemplo, si el personaje está mintiendo, entonces esperamos que el niño diga que no le gusta, ¿verdad? Y si el personaje está haciendo algo bueno, como ayudando a un compañero, puede decir que le gusta y entonces vamos fomentando también situaciones de valores. Después de la lectura, ¿qué pueden trabajarse? Todas las actividades de la etapa anterior son actividades que se pueden trabajar con los niños de esta edad, pero además podemos trabajar, por ejemplo, colecciones de palabras. En la actividad de colecciones de palabras, por ejemplo, yo le digo a los niños, ok, vamos a hacer el juego de colecciones de palabras. Yo ahorita les voy a decir, en relación, por ejemplo, a una historia, digamos que yo leí La Cenicienta. Entonces vamos a poner y vamos a hacer una colección de palabras, aun cuando el niño no sepa escribir, las puede dibujar. Pero la idea es que ellos empiecen a trabajar su pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo les digo, vamos a dibujar o a escribir palabras de cosas que usan las princesas. Entonces ellos tienen que dibujar, por ejemplo, vestidos, coronas, zapatos, collares, ¿verdad? O puedo decir, por ejemplo, armas que puede utilizar el príncipe para vencer a un dragón. Entonces van a dibujar una espada, van a dibujar, ¿verdad? La idea es que ellos vayan ampliando su vocabulario. Encuentra las palabras perdidas. En este caso, el niño tiene acceso al texto que se ha leído y entonces yo le digo, por ejemplo, que abran en tal página y les voy a decir, ok, vamos a encontrar la palabra que dice zapatilla. Y entonces ellos deben buscar dentro del texto en donde está la palabra zapatilla y marcarla de alguna manera. Sopa de letras, en donde pueden encontrar palabras relacionadas con la historia, anagramas, crucigramas, completar palabras, crear personajes, contar la historia desde otra perspectiva o buscar palabras nuevas, por ejemplo. También la lectura nos puede servir para integrar otras áreas u otros contenidos que estamos viendo en otras áreas dentro del proceso de lectoescritura. ¿Qué actividades podemos hacer para aprovechar a reforzar con la literatura destrezas y contenidos de estas áreas del desarrollo? Por ejemplo, si estoy trabajando en destrezas de aprendizaje, el contar objetos, encontrar secuencias, seguir patrones, identificar figuras y colores y clasificar, puedo pedirle al niño que busque dentro de la historia estos conceptos. Por ejemplo, si yo estoy contando objetos, yo le puedo decir, ok, contemos cuántas casitas construyeron los cerditos, contemos cuántas hamburguesas se comió el lobo, contemos cuántos zapatos tenía Cenicienta, ¿verdad? Y de esa manera pues podemos ir ayudándolos a trabajar estas áreas. En medio social y natural, por ejemplo, si estamos conectando al niño con la unidad que se está trabajando, por ejemplo, si yo estoy trabajando en la unidad de animales, puedo decir qué animales habían en la historia, en dónde viven esos animales, qué productos me dan esos animales, de qué se alimentan, etc. En educación estética, por ejemplo, puedo cantar canciones relacionadas con los personajes o ilustrar a través del arte, ¿verdad? Los cuentos que hemos estado leyendo. En educación física, por ejemplo, hacer movimientos y ejercicios que simulen a los personajes de la historia para ejercitar destrezas motoras. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la historia de los tres cerditos, nuevamente voy a hacerme esta historia, los tres cerditos y el lobo, por ejemplo, yo puedo ponerlos y decir, ok, vamos a jugar el juego del lobo y los cerditos. Entonces, todos van a ser cerditos y solo va a haber un lobo. Y el lobo tiene que correr y atrapar a los cerditos. Y vamos a estar trabajando destrezas de psicomotricidad gruesa. La estructura de la clase de lectura. ¿Cómo voy a estructurar entonces yo mi clase de lectura? Cuando yo planifico esta clase, debo tener en cuenta primero la edad de los niños. Segundo, el material de lectura con el que cuento. Tercero, los recursos con los que contamos y la organización de las actividades. La clase de lectura siempre supone una actividad de motivación muy corta que predispone a los niños hacia la clase de lectura. Puede ser una canción, una rima, un baile, una melodía, etcétera, que le indique al niño que es la hora de leer. Por ejemplo, yo me puedo inventar una canción rítmica que cuando yo les diga a los niños, vamos a leer, ¡qué alegría! Vamos a leer. Entonces, en ese momento de que ellos empiezan a escuchar que yo canto esta canción, inmediatamente ellos ya saben que deben levantarse e ir a sentarse al rincón de lectura. Por ejemplo, ¿qué características tiene que tener esta actividad que va a indicarle al niño que es la hora de leer? Primero, que es muy corta.
Segunda, que es dinámica, el niño puede moverse, puede bailar, que permita que los niños hagan movimientos, que tal vez en determinado momento que hagan un poquito de relajo y que poco a poco la misma actividad los vaya llevando a un estado de relajación y atención, porque eso va a ayudarme para que en el momento en el que yo empiece a leer la historia, el niño esté relajado. Posterior a la motivación, se debe planificar una actividad para antes de la lectura, que prepare al niño y a la niña en el contexto de la lectura y que a la vez desarrolle habilidades básicas para el proceso lector, como lo son la discriminación visual, discriminación auditiva, la memoria visual y auditiva, la figura fondo visual y auditiva, la progresión de izquierda a derecha, el movimiento sacádico de los ojos, ritmo, rima, entonación. Todas estas destrezas las podemos ir trabajando con los ejemplos que ya dimos anteriormente de actividades para antes de leer. Durante la lectura se planifican actividades como las indicadas anteriormente, enfocándonos en una destreza a la vez. Por ejemplo, si durante mi clase lo que quiero ejercitar es la discriminación auditiva del sonido B, tengo que preparar una actividad que pueda realizar a lo largo de la lectura sin que el niño pierda el hilo de la historia y sin que pierda la atención. Por ejemplo, puedo plantearme actividades en forma de juego. Yo le puedo decir a los chicos, vamos a jugar un juego de leer. Vamos a leer el poema A mi borriquito, que se ha puesto muy enfermito. Cuando ustedes escuchen el sonido B, deben llorar como llora el borriquito, así. ¡Hija! 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 Y entonces ellos van a aprender este sonido. Luego entonces yo les digo, a mi burro, a mi burro. Y entonces ellos van a hacer, hija, hija, le duele la barriga. Y entonces ellos vuelven a hacer el sonido porque están identificando el sonido. Y de esa manera voy leyendo toda la historia. Ellos van a estar pendientes de la historia porque van a estar tratando de escuchar el sonido porque les gusta ejecutar el sonido del borriquito. Después de leer, vamos a dedicar cierto tiempo a ejercitar destrezas y habilidades de la comprensión de lectura a través de actividades lúdicas, artísticas y cognitivas. No tenemos que olvidarnos plantear siempre actividades como juegos. Siempre al niño yo nunca le voy a decir vamos a trabajar esto. Siempre debo decirles vamos a jugar. Por ejemplo, yo les voy a decir ahora vamos a jugar colección de palabras. Vamos a dividirnos en parejas. Cuando indique cada pareja va a escribir o dibujar todas las palabras que piensen que pertenecen al conjunto que yo voy a mencionar. Cuando diga tiempo, ya nadie puede dibujar y vamos a ver qué pareja logró más palabras en su colección. Y entonces voy a decir, listos, escribamos nombres de animales que se parecen a un burro. Y entonces les doy un tiempo para que ellos puedan dibujar o escribir los nombres. Ahora escriban partes del cuerpo que algunas veces me duele. Y entonces ellos pueden hacer esta misma colección. Aunque los ejemplos que hemos dado se aplican más a los niños que están iniciando o culminando el proceso de lectoescritura, de igual manera se pueden organizar actividades de lectura para los niños más pequeños, en donde la única diferencia es que no va a estar involucrado el proceso con letras, sino que vamos a hacer todo en torno a lo verbal. Para poder hacer todas estas actividades necesitamos un rincón de lectura o un lugar en donde leer. Lo recomendable es que no sea que los niños escuchen las lecturas desde su mismo escritorio o desde su misma mesita, sino tener un lugar idóneo dentro del salón en donde el niño pueda sentirse que es un proceso de lectura. Todo salón entonces debe contar con un espacio para su rincón de lectura sin importar la edad de los niños y este lugar pues puede ser muy pequeñito y solo requerimos que los niños se puedan sentar tal vez en el suelo, en cojines, en una alfombra, ¿verdad? Para que ellos puedan estar más cómodos. ¿Qué componentes no pueden faltar? Una alfombra, tapetes, cojines, títeres, libros grandes y pequeños, un cajón o cofre de drama. En ese cajón que vamos a poner retazos de telas de colores, sombreros, postizos como pelucas, parches de ojos, espadas, etcétera, para que los niños puedan dramatizar. Y por supuesto libros y más libros, ¿verdad? Que es lo más importante.
Sin embargo, leer en el mismo lugar también puede llegar a ser un poco monótono. Por eso también sugerimos cambiar el lugar en donde trabajamos la lectura. Por ejemplo, un día en lugar de leer en el rincón de lectura, yo voy a trabajar mi clase de lectura en el jardín bajo un árbol o moviéndome del lugar de un lado para otro dependiendo del escenario, o todos boca abajo, abajo en el suelo, debajo de una mesa, ¿verdad? Hacemos algo que sea innovador y que para el niño pues tome un momento como de motivación también de poder estar involucrado en el cuento. ¿Cómo entonces adaptamos todas estas actividades a los materiales de lectura de nuestro programa? En el programa editorial Jugando Aprendo incluimos material de lectura en prácticamente todas las áreas. Podemos encontrar espacios donde se practica la lectura iconográfica, los cuentos, las rimas, las canciones, poemas, todos relacionados con la temática que se abordan en las distintas áreas de desarrollo. Por ejemplo, en el área de destrezas de aprendizaje, en el área de medio social, en los libros, por supuesto, de comunicación y lenguaje, en estimulación oportuna. En todo, prácticamente todos nuestros materiales van a estar enlazados con algún material de literatura. Además, contamos con material de lectura complementaria, como les comentaba, en el libro de estimulación oportuna, en donde los niños y niñas van a trabajar específicamente la comprensión de lectura. También contamos con los silabarios para 5 y 6 años, en donde los niños y las niñas pueden practicar habilidades de decodificación, ritmo y comprensión de lectura. Las actividades de los 3 momentos antes, durante y después de la lectura también se pueden aplicar a las lecturas del silabario. Pero además se pueden realizar otras actividades como por ejemplo la lectura coral, que es una actividad en donde todos los niños están leyendo al mismo tiempo, la lectura rítmica en donde la maestra pone una melodía de fondo y los niños deben leer al ritmo de la melodía. Podemos empezar con melodías muy lentas e ir aumentando el ritmo de las melodías para leer. Podemos leer también lecturas en cadena. Las lecturas en cadena son aquellas en donde un niño empieza leyendo una palabra o una línea y luego continúa el siguiente. Encuentra la palabra es una actividad en donde todos los niños participan y es una especie como de lotería. La maestra dice, encuentra la palabra papá, y entonces todos los chicos deben buscar en su hoja y ponerle un frijolito o una ficha encima a la palabra que la maestra dijo. También, por ejemplo, busca y copia. Esta es una actividad muy dinámica porque pues utiliza un poco el movimiento, que es algo que les encanta a los niños. Por ejemplo, la maestra dice, ok, busca y copia la palabra sandía. Y entonces ellos deben buscar en su hoja dónde está la palabra sandía, la ven y corren hacia el pizarrón y escriben o copian la palabra en el pizarrón. También la actividad lee una palabra ¿qué? En donde la maestra, por ejemplo, puede hacer una actividad o una dinámica estilo la papa caliente, donde se van pasando una prenda y el niño que se queda con la prenda tiene que seguir la instrucción de la maestra. Por ejemplo, lee una palabra que empiece con B, o lee una palabra que termine con A, o lee una palabra que lleve la letra S, por ejemplo. Y de esa manera pues van practicando su lectura de modo muy lúdico, de juego y muy dinámico. También cambiar la letra. Por ejemplo, pueden decir, ok, vamos a cambiar las letras y en este juego cada vez que miremos una letra S, vamos a decir la letra P. Esto se hace con niños que ya están más avanzados en la lectura y lo que hacemos es para ir trabajando con ellos la atención en el momento de la lectura. Esto no es recomendable con niños que están iniciando su periodo de lectoescritura porque vamos a tender a confundirlos. Pero un niño que ya pasó por todo el proceso de lectoescritura y que solo está afianzando su lectura, niños que están finalizando preparatoria o que están iniciando su clase en primero de primaria, pueden realizar actividades como esta. Esto pues es un poquito de lo que ustedes pueden trabajar en esta área de lectura que es tan bonita y tan enriquecedora para los niños. Y no quiero irme sin recordarles que ustedes, maestras, son el eslabón principal para poder hacer que los niños desde pequeñitos tengan un contacto positivo con la lectura y que realmente desarrollen un placer por leer. Nuestro objetivo es que si bien no todos los niños van a amar la lectura como una actividad de ocio o una actividad por placer, sí todos los niños van a desarrollar las habilidades
para poder valorar la lectura como una herramienta de estudio y una herramienta para poder obtener información, que al final es lo que queremos que ellos desarrollen para que durante todo el resto de su etapa académica ellos puedan lograr tener un éxito. Entonces es bien importante el desarrollo de la lectura y la escritura, está en sus manos, así que todas a leer en clase, a motivar a los niños y por supuesto a formarse como maestras cuentacuentos, que es la mejor manera para poder motivar a los niños hacia la literatura. Este es el último taller de este segundo módulo, así que esperamos que nos sigan acompañando durante el resto del año con los módulos que vienen. Traemos pues muchas sorpresas, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes mucho más conocimiento y ayudarlas en su preparación para que cada día pues estén más actualizadas y por supuesto estén poniendo en práctica dentro de las clases nuevas actividades que pues vayan enriqueciendo el desarrollo de sus niños. Agradecemos mucho su compañía durante todo este módulo y los esperamos en el siguiente.